Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero también Dios quiere que lo amemos por medio del amor a sus hijos, que son nuestros hermanos, y que seamos obedientes a sus leyes, a sus preceptos y a su amor. Nos dice Isaías 58, 9, 14. Esto dice el Señor: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engaña. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras, evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. No olvidemos que ese sábado fue transformado por el domingo, porque el domingo se dio la resurrección de Cristo, nuestro Señor. Tercera Guerra Mundial. Castigo merecido por la idolatría del hombre. El Señor Jesús y la Virgen María lloran por los pecados de la humanidad y porque el hombre ha desoído los ruegos del cielo que piden conversión para poder detener el justo castigo que se cierne sobre la humanidad. Pero la humanidad entera no ha atendido estos ruegos, ha despreciado al Dios único y verdadero, y burlándose de él se ha entregado a sus ídolos dinero, placer, tener y poder. Pero también a ídolos creados por el mismo hombre, los mismos que la Sagrada Escritura cita en varios apartes, ídolos que, siendo hechos de madera y metal, por manos humanas, reciben culto de adoración, culto que solo es dable al Dios único y verdadero. La prueba de esto último ya la tenemos ante nuestros ojos. Es lo ocurrido recientemente en Japón, donde la gente, los científicos y los sacerdotes budistas, enajenados ante un muñeco creado por ellos mismos, le dan gloria y rinden culto como si fuera Dios. Son unos estúpidos que saben que es producto de las manos de ellos mismos y aún así lo adoran. Se postran ante su imagen, le piden como si fuera Dios y se inclinan ante su figura como si fuera una divinidad. En efecto, el sábado 23 de febrero de 2019, en el templo Kodai-ji de la ciudad de Kioto, Japón, se mostró al mundo la nueva versión androide de su diosa Kannon Bodhisattva. Se trata de un robot que comunica mensajes pregrabados del Sutra del Corazón, en idioma japonés e inglés. Fue una máquina en forma de maniquí encargada a un fabricante de androides por los sacerdotes budistas del templo Kodai-ji, que tiene más de 400 años de fundado. Este robot transmite las enseñanzas de Buda por medio de la diosa Kannon, que es la diosa de la misericordia. Midar, como se llama la nueva deidad, costó alrededor de $900,000 para desarrollarse. Mide unos 95 metros de alto y pesa 60 kilogramos.
Es capaz de mover su torso, brazos y cabeza, y tiene una cámara instalada en su ojo izquierdo, lo que permite la interacción con el público. El androide está hecho principalmente de aluminio, pero sus manos, hombros y cara están cubiertos de budismo. Olvidó Japón las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que cayeron en su territorio en junio de 1945, por las que firmó su rendición ante los aliados occidentales y se dio por terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero 74 años luego erige un falso dios, un ídolo tecnológico para ser adorado. Queridos teleamigos, vayámonos preparando para cuando aparezca el falso ídolo que el falso profeta conseguirá sea adorado por toda la humanidad. Ese ídolo, esa imagen que representa al anticristo, ya podemos ir viendo de qué material será fabricado y cómo será introducido en todas las religiones para que sea adorado como un falso dios. Aunque es posible que sea mayor y más taquillero el prodigio que dé vida a la imagen del anticristo. Sus propias manos. Estos pecados van a producir una guerra de fondo y la guerra trae indecibles desastres. Aquí hacemos relación a la noticia en la que el hombre más rico de China afirmaba que posiblemente la tercera guerra mundial podría venir por inteligencias artificiales. Por eso son estúpidos los japoneses, adorando las obras de sus manos, porque son ídolos que no pueden hablar, solo condicionados por las voces humanas que los crearon. Hablan, sí, pero por medio de una grabadora, porque son obras de las manos de los hombres, que buscan reemplazar al único Dios vivo. De este pecado nos advierte la Sagrada Escritura al decir, en Deuteronomio 6, 13, 15. Teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. No vayan detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes, porque el Señor, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, y si su enojo se enciende contra ti, te exterminará de la tierra. Y en Deuteronomio 4:28. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano del hombre, dioses de madera y de piedra, que no ven ni oyen, no comen ni sienten. Igualmente lo ratifica en Isaías 44, 9, 11. Los fabricantes de ídolos no valen nada, y sus obras más preciadas no sirven para nada. Sus testigos no ven ni conocen nada, para su propia vergüenza. ¿Quién modela un dios o funde una estatua que no sirven para nada? Sí, todos sus devotos quedarán avergonzados, porque esos artífices no son más que hombres. Que se reúnan todos y comparezcan, sentirán espanto y confusión a la vez. Y en el libro de la Sabiduría 14:8. Pero maldito el ídolo, hecho por manos humanas, tanto él como su autor, este por haberlo fabricado, y aquel porque siendo corruptible fue llamado Dios. El Salmo 115, 3 a 8 nos dice: Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Ahora esos ídolos sí hablan, pero condicionados por la voz de los que los hicieron. No hablan por sí mismos, sino por la boca de los que los crearon. Romanos 1, 19, 23 señala: Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos
y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y ahora androides que obran y hablan, solamente condicionados a la programación con que fueron fabricados por los que los crearon. Típico ejemplo es este del budismo idólatra: desconocer al Dios verdadero, reemplazarlo por otro y fabricar un falso Dios para escucharlo, adorarlo y obedecerlo. Propio pecado de las culturas de Oriente, que a lo largo de su existencia en la tierra han desconocido y negado al Dios único, al Dios verdadero, y han fundado religiones haciéndose a un sinnúmero de dioses y de ídolos en el budismo, en el hinduismo y en el paganismo. Pero en Occidente, que sí ha reconocido a Dios, a las tres personas distintas y al solo Dios verdadero, el pecado actual es igual de atroz. La adoración de ese nuevo Dios es el Dios dinero, un Dios que no se ve, pero se siente y se observa. Algunos incluso pretenden adorar a sus hijos o a su pareja, incluso a sus mascotas, pero casi todos adoran al Dios dinero. Culto verdadero recibe el dinero en todo el mundo, que adora la riqueza colectiva en el socialismo y adora la riqueza individual en el capitalismo. Mateo 6:24 nos dice: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. La adoración del dinero es el pecado que atrae todos los otros males. La codicia es el mal que trae todos los otros pecados. Dice 1 Timoteo 6:10. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. Y Efesios 5:3. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Tercera Guerra Mundial. Castigo merecido por la apostasía del cristianismo. El pecado de Occidente es mayor, porque, conociendo a Dios, al Dios verdadero, mediante el secularismo lo ha desterrado, lo ha sacado de la familia y de la sociedad, lo ha matado en su corazón. Así lo ha dicho Federico Nietzsche: Dios ha muerto, lo hemos matado. Y es verdad, así lo ha hecho el hombre occidental. Ha sacado a Dios de sus leyes, de sus constituciones, de sus escuelas y hospitales, de la sociedad y de las familias, y ahora de sus templos, porque la apostasía y la herejía campean en todo Occidente, en especial en la Iglesia de Cristo, la católica, y quien lo creyera, desde el mismo Vaticano y desde su propia cabeza. Occidente ha traicionado a Dios, a quien conoció, adoró y amó. Y este pecado es más horrible y su causante es más culpable que la culpa que recae sobre quien niega a quien no conoce, como acontece con los orientales que adoran falsos dioses porque no creyeron en la única divinidad verdadera, Dios uno y trino. Las culturas judeocristianas de Occidente son más culpables que las idólatras de Oriente, porque estas culturas y estos países han apostatado de Dios, lo han traicionado, se han alejado del Dios verdadero. Es más grave su culpa porque las verdades de siempre las han reemplazado por doctrinas de hombres, doctrinas humanas que son herejías, mentiras y engaños, con las cuales pretende el hombre occidental declarar su supuesta independencia de Dios, su pretendida mayoría de edad, al apostatar de su fe, al negar y oponerse frontalmente a las verdades de las enseñanzas cristianas de siempre. Esto es, oponerse a las leyes de Dios, dadas desde el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, y rechazar las verdades de Cristo enseñadas desde el Nuevo Testamento al pueblo cristiano. Segunda de Timoteo 3:13-17 nos dice: Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor, y engañando a los demás, se engañarán a sí mismos. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste,
y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios, y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea maldito. Tercera Guerra Mundial. Castigo merecido por el egoísmo del hombre. Capitalismo de Occidente y socialismo de Oriente. Ambos son sistemas corruptos y corruptores, que tienen por Dios al dinero y por fin al lucro. El primero busca el lucro personal, el otro el lucro colectivo. Ambos endiosan ese lucro y al dinero. Uno diviniza el lucro individual, el otro idolatra el lucro de la colectividad. Un sistema, el capitalismo, supuestamente cristiano, tiene por motor el capital y busca negarle el pan al hermano, en beneficio del rico, que cada vez lo es más, quien se apodera de todo, hasta llegar al desprecio total del valor del ser humano y de su alma. El otro sistema, el socialista, ateo y anticristiano, es movido por un ímpetu revolucionario, que quiere destruir la propiedad privada, la familia y la sociedad, y busca dar un pedazo de pan al hermano, pero nada más, mientras el Estado se apodera de todo, hasta del alma de sus miembros. Cuando lo que Dios dice es que compartamos lo que tenemos, que no se lo neguemos a nadie, ni mucho menos que le quitemos al hermano lo que es suyo. La Sagrada Palabra abunda en citas que enseñan esto. Por ejemplo, Nehemías 8:10 dice: Después añadió: ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Proverbios 11:25. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. Segunda de Corintios 9:7. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Hechos 2:44-46 señala: Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y finalmente, segunda de Corintios 9:11 nos dice: Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad, y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Para finalizar, mis queridos teleamigos, repetimos que urge la conversión de la gente, porque esta es la última oportunidad que da el Señor. Su Santísima Madre, Nuestra Señora la Virgen María, derrama lágrimas de sangre por la gente que se va a autodestruir, porque no quiere cambiar, no quiere dejar su vida de pecado, después de las muchas llamadas de atención hechas por el cielo a todos los hombres. Esta es la predicción. Dice la segunda de Corintios 5:18-20. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él
por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Fin. Un café con Galat. La Tercera Guerra Mundial está muy cerca. Este es nuestro tema de hoy y muy bien porque ustedes muy atentos, porque a partir de este momento nos acompaña desde la Ciudad de México el licenciado Miguel Salinas Chávez. Él es analista político desde hace 24 años, él va a estar con nosotros vía Skype. Ha impartido cursos de religión, geoestrategia, política y apologética católica, entre otros. Ha escrito 400 artículos sobre historia, economía, política, entre otros, y también es productor, guionista de programas de radio y televisión cultural. Fundó en el año 2013 el Boletín de Información e Inteligencia Estrategia. En febrero de 2016 publicó su primer libro, Iglesia Perseguida, Iglesia Verdadera, y también es colaborador del periódico español Gaceta.es. Alejandro, lo dejo en comunicación con el licenciado. Gracias, muy amables. Vamos al grano y le damos las gracias a los teleamigos para que por favor comprendan que por el tiempo tenemos que entrar en materia con nuestro invitado internacional. Se trata de un analista político internacional que produce un boletín mensual junto con varios colaboradores de distintas partes del mundo donde se analiza la situación geopolítica mundial. Le damos la bienvenida al licenciado Miguel Salinas Chávez y entramos en materia, licenciado, con base en lo que usted vio en el video, pero sobre todo con base en sus conocimientos y con base en el diagnóstico que usted puede hacer de esta realidad. Puedo hacerle inicialmente dos preguntas puntuales. ¿La Tercera Guerra Mundial está cerca? ¿Y cuál puede ser el detonante? ¿Qué puede llegar a ocasionar esta Tercera Guerra Mundial? Bienvenido. Gracias, Alejandro, y demás compañeros teleamigos desde Colombia. Es un honor estar en su programa, lo sigo frecuentemente, así que bueno, pues un placer estar con ustedes. Sobre la primera pregunta, Alejandro, bueno, pues yo creo que sí estamos cerca, y te voy a decir por qué así lo creo. Hay que remontarnos un poco a cuál es el antecedente de las dos primeras guerras mundiales y por qué hay la necesidad de que haya una tercera guerra. La Primera Guerra Mundial se dio a principios del siglo XX con la idea de acabar con los imperios que eran un obstáculo para imponer este proyecto de nuevo orden mundial que sabemos que es la finalidad, que será el que lleve la Tercera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, bueno, estos imperios principalmente cristianos, la Segunda Guerra Mundial fue para desterrar a los obstáculos y enemigos que se habían ido acumulando a lo largo del camino para imponer este proyecto de nuevo orden mundial. Y nosotros sabemos que desde los protocolos de los sabios de Sion a finales del siglo XIX se había planteado que tenía que haber tres guerras mundiales, tres guerras generales. Las dos primeras se llevaron a cabo de acuerdo a sus programas, pero la tercera se ha ido retrasando mucho más allá de lo que ellos estaban esperando, ¿no? Así que evidentemente ha habido varias situaciones o posibles detonantes, y con esto me conecto con la segunda pregunta, que han sido nos han dejado muy cerca de un posible estallido. Yo me voy a remitir básicamente
a un acontecimiento que sucedió en el año 2000, si no mal recuerdo. A lo mejor mucha gente no lo tiene presente, pero en el año 2000 la flota inglesa hundió un submarino ruso, el submarino Kursk, y esto era una causa evidentemente que puede detonar la Tercera Guerra Mundial, pero Rusia en ese momento no estaba en condiciones económicas ni de armamentismo para poder enfrentar o afrontar un conflicto internacional. Esto quedó latente y ha venido, a lo largo de este siglo XXI, una serie de provocaciones de parte de Occidente hacia Oriente, pero también, y nosotros sabemos que la Tercera Guerra Mundial necesariamente va a tener como epicentro el Medio Oriente. El Estado de Israel fue creado con esa intención en 1948 para generar un foco de conflicto permanente, y ahí es donde vamos a ver este estallido. Ahorita se están configurando muchas situaciones en torno a Israel y a sus enemigos en el Medio Oriente, que vuelven la zona en un territorio muy inestable que puede estallar en cualquier momento. Eso es como yo lo veo. Evidentemente, como lo marcaron en el video de una manera muy precisa, va a estar por un lado efectivamente China, Rusia y sus aliados en el Oriente Medio, empezando por Irán, que posiblemente va a ser uno de los que va a ser los causantes del inicio de la guerra, y por el otro lado va a estar Israel, Estados Unidos e Inglaterra y sus aliados de Occidente. Gracias por esta respuesta. Realmente te remontas a la Primera Guerra Mundial, a la masonería, a los protocolos de los sabios de Sion, en donde se establece el plan mundial para la instauración de un nuevo orden mundial, y con ello la instauración de una única gobernanza mundial, que tiene que ver directamente con todos los acontecimientos profetizados por la Biblia, que anuncian la parucía del Señor, antecedida por emerger de un líder mundial que será conocido como el Anticristo. Esa respuesta que tú das, tan precisa y cómo concatenan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, me da pie para esta otra pregunta. ¿Cuál es el papel de Israel y del judaísmo en el estallido de una posible Tercera Guerra Mundial? Bueno, ellos van a ser protagonistas, porque de hecho eso está consignado en la Sagrada Escritura. Hay una parte efectivamente donde habla de esta guerra que se va a llevar a cabo en el Valle de Armagedón, donde efectivamente Israel va a estar involucrado, y hay una frase, no la recuerdo de forma literal, pero ustedes lo van a entender, donde se habla de las naciones del norte que van a ser enganchadas de la quijada, es decir, viene hasta esa parte muy precisa en la Sagrada Escritura, y se les va a arrastrar para entrar en esa guerra. Es decir, si uno interprete, yo aquí me voy a remitir a un amigo muy conocido de Teleamiga, que es el doctor José Alberto Villasana, de quien tomo esta interpretación. Él dice que esta referencia es muy significativa, porque están hablando de Rusia, que no será un causante, sino que será arrastrado a tomar parte de este conflicto. Israel ha hecho muchas provocaciones. Ahora lo vimos en la guerra de Siria, pero lo ha hecho contra Líbano, contra otros estados alrededor suyo, con los que tiene frontera, y sabemos que Israel va a ser el que va a causar o a provocar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Por eso, de otra forma sería un conflicto regional, como sucedió en el caso de Siria o incluso de Irak, donde no se convirtió en una guerra mundial porque no estaba involucrado directamente Israel, por lo tanto los aliados de Israel no iban a entrar a defender. En el caso que viene de la Tercera Guerra Mundial, sí va a ser esta situación donde Israel va a ser un protagonista y el causante directamente. El hecho de, como mencionaba hace un momento, de que se creara el Estado de Israel fue con esa intención de tener este polvorín permanente para provocar este estallido. La gente que está provocando o que intenta implementar el nuevo orden mundial sabe que necesita un conflicto general precisamente para que se puedan desarrollar los demás acontecimientos que están profetizados y que bueno, pues afortunadamente hemos conocido pues por la misericordia de Dios, para que no nos tome tan de sorpresa. Pero esto ya lo vemos muy cercano, porque las condiciones ya son las propicias para que esto suceda. Con tu respuesta puede uno entender que tanto la nación de Israel, su situación política, económica, incluso
puede estar directamente y está directamente concatenada con el mismo judaísmo y con la misma masonería, porque refieres tú a los protocolos de los sabios de Sión como el master plan para adelantar este proyecto de preparación del Mesías que ellos están esperando y que sabemos los católicos que se trata del anticristo. Esta pregunta que te voy a realizar me dará pie a la segunda y es puntual. La realidad espiritual y moral de las sociedades, no solo occidentales, sino también orientales, pueden ocasionar o influyen de qué manera en la ocurrencia de una tercera guerra mundial. La situación espiritual y moral de las naciones, ¿en qué incide? Bueno, te voy a dar una respuesta como creyente, pero además también como analista político. Evidentemente, la situación espiritual, la tremenda caída espiritual que se ha visto en Occidente, que yo la identifico claramente con el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II ha tenido repercusiones más allá de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Católica a lo largo de los siglos siempre fue un bastión que contuvo el avance del mal. No importa, aunque no fueran países católicos, pero se beneficiaron, o cristianos, pero se beneficiaron de que el mal no avanzara, porque el mal avanza en cualquier parte del mundo. La Iglesia fue ese bastión que impidió que el mal avanzara. A raíz del Concilio Vaticano II y de que se tiran estas barreras de contención que evitaban que el mal avanzara, pues el demonio y sus huestes fueron tomando cada vez más control de muchas de las actividades humanas. Esta caída de la espiritualidad en Occidente y en Oriente enfocada hacia el paganismo, como lo reflejaron en el video, y este ejemplo tan gráfico que presentaron de este androide o robot al cual están adorando en Japón, que es una cosa verdaderamente aberrante y espeluznante, ha abierto puertas de poder al infierno o al mal, por lo cual esto ha hecho que se acelere el proceso de llegar a esta tercera guerra mundial. Es decir, la tercera guerra mundial dependía, como lo dijo la Virgen en Fátima en 1917, se pueden adelantar o acortar los acontecimientos o los tiempos o los plazos de acuerdo a la respuesta del hombre. Entonces, la tercera guerra mundial no tiene una fecha fatal, es decir, no tiene una fecha escrita, depende de la respuesta del hombre. Evidentemente, conforme va cayendo la espiritualidad, se le abre y se le entrega la soberanía personal y como naciones o como sociedad al demonio. Estos tiempos evidentemente se acortan para nuestro mal, es decir, vamos a ver que esta situación inicio de estos acontecimientos se van a acortar precisamente porque le estamos facilitando, allanando el trabajo y el camino al demonio, ¿no? y a las fuerzas del mal. Pues muy valiosas tus conclusiones, Miguel. Te damos las gracias. El tiempo es corto para nosotros. Tenemos ya que cerrar con la entrevista que te damos. De parte del doctor José Galá, te manda un saludo muy especial. Estuvo muy contento con la posibilidad de que tú estuvieras acompañándonos en el programa. Esperamos contar contigo en otras ocasiones. Importantísimos los aportes que nos das para reflexionar, para pensar, para apuntar. Así que te damos las gracias por participar con nosotros en el programa. Te damos la bienvenida para las siguientes invitaciones. Muchísimas gracias. Seguimos entonces en estudio y le damos la palabra a la doctora Ana Cecilia sobre el aporte que quiere hacernos del programa. Bueno, yo pienso que después de este video tan magníficamente organizado y después de las palabras de Miguel Salinas, pues, ¿qué nos queda concluir? Que hay que estar alertas, el tiempo cada día se va cortando, que no podemos dejar para mañana lo que debemos de hacer hoy, y es precisamente intensificar la oración. Hoy, después de la Eucaristía, nos reuníamos con el sacerdote y unas personas que el Señor les ha regalado muchos dones y carismas, y la Virgen decía: el tiempo es corto y se avecinan grandes pruebas para la humanidad, y se avecina precisamente porque hay egoísmo, porque hay envidia, porque hay mucho deseo de poder y mucho deseo de tener, de alcanzar grandes dineros que en el momento en que nos llegue la muerte no nos los pueden echar al féretro, porque nos vamos a ir sin nada, solamente con las obras buenas que hayamos hecho para cuando nos presentemos ante Dios decirle: esto fue lo que hicimos
porque te amamos tanto que es lo que te podemos presentar. No nos vamos a ir con ninguna riqueza ni absolutamente con nada de lo del mundo, sino con toda la parte espiritual. De modo que no dejemos para mañana, la Virgen insistía mucho, no dejen para mañana el rezo del Santo Rosario, la práctica de las obras de misericordia, la Eucaristía, las visitas al Santísimo y pedir los unos por los otros, sobre todo que el Señor nos dé la gracia de estar en gracia cuando se den esos acontecimientos terribles que nos los han venido vaticinando desde tiempos atrás. Por otro lado, quiero seguir recordándoles que quienes estén interesados me siguen llamando y preguntando por una imagen de Manuelito como la que tenemos acá, se pueden comunicar a la Universidad de la Gran Colombia en la Facultad de Posgrados al 327-6999, recuerden, en Bogotá, 327-6999. Y quienes estén interesados en las peregrinaciones conmigo, con Ana Cecilia, se pueden peregrinaciones a Tierra Santa, a los santuarios marianos o a México, comunicarse en al 315-601-3168. Repito, 315-601-3168. Y por favor intensifiquemos la oración por quienes están al frente de la Universidad de la Gran Colombia, es decir, por el doctor José Galán, intensifiquémosla por él y por todos los demás que formamos parte de la universidad y de este canal. Muchas bendiciones. Beatriz, por favor, tu intervención. Muy bien. Bueno, mucha gente dirá que estos temas son para católicos ultraconservadores o fanáticos, como suelen llamarnos, pero quiero decirles que no es solamente de nosotros. He encontrado una noticia emitida en mayo del año pasado, en mayo del 2018, en donde dice: el gobierno de Suecia ha comenzado a enviar a los 4.8 millones de hogares del país un folleto de información pública que le dice a la población por primera vez en más de medio siglo qué hacer en caso de una guerra. Si viene la crisis o la guerra, es el título del libreto, que explica cómo asegurar necesidades básicas como alimentos y agua, cómo descifrar las señales que indican riesgos de un ataque, dónde encontrar refugios antiaéreos y cómo contribuir a la defensa total de Suecia. El panfleto de 20 páginas ilustrado con imágenes de sirenas, aviones de combate y familias que huyen de sus hogares también prepara a la población para los peligros como los ataques cibernéticos y terroristas y el cambio climático, e incluye una página para identificar noticias falsas. Esto lo advierte un país que es uno de los más seguros a nivel mundial, entonces obviamente que no es solamente cuestión de nosotros por ser católicos supuestamente ultraconservadores. Por otra parte, quiero invitarlos a la jornada de oración por enfermos físicos y espirituales que realizaremos el 5, 6 y 7 de abril en Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al celular 320-439-5475. Gracias. Finalmente, esta cita bíblica que aparece después de los versículos que citamos de San Lucas, del 7 al 23. El versículo 34 dice, y con esto cerramos el programa dándoles siempre la bienvenida a este su espacio, Un Café con Galat, y esperándolos dentro de 8 días con nuevos contenidos. Dice finalmente la Sagrada Escritura en San Lucas 34, estad atentos, no sea que se emboten vuestros corazones por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día, como un lazo, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Velad pues en todo tiempo y orad, para que podáis evitar todo esto que ha de venir y comparecer ante el Hijo del Hombre. Queridos teleamigos, Dios los bendiga. Un Café con Galat.